novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 705. La atmósfera escalofriante del límite. El sonido de las olas suaves llenaba el aire mientras las sombras siniestras proyectadas por entidades del mundo espiritual se retiraban rápidamente, y el mar ominosamente oscuro volvía gradualmente a su tono natural y vibrante de azul. El barco ahora estaba envuelto en la luz del día del mundo real, mientras una niebla delicada, que parecía viva, se arremolinaba a su alrededor, cubriendo todo el vasto océano. Impulsada por la curiosidad y un sentido de aventura, Nina corrió de su habitación a la cubierta. Allí, enseguida divisó un barco inusual y masivo, no muy lejos del Vanished. Estaba casi completamente destrozado, con llamas verdes escalofriantes envolviéndolo, testimonio de una explosión catastrófica que había soportado. A pesar de su grave daño y de ser impulsado solo por las llamas fantasmales, continuaba avanzando a un ritmo que se ralentizaba. Su trayectoria se dirigía hacia un límite, que hasta ese día Nina solo había leído en polvorientos libros de texto antiguos. Este límite era nada menos que majestuoso, una pared imponente de niebla espesa que se extendía desde los cielos elevados hasta las profundidades del mar. Se asemejaba a una cascada etérea de nubes que caía desde los cielos, creando una fina niebla que envolvía todo el océano. Ante su presencia formidable, todo lo demás parecía trivial e insignificante. Incluso Nina, que se había acostumbrado a lo sobrenatural durante su tiempo a bordo del Vanished, instintivamente abrió mucho los ojos en asombro antes de exclamar, impresionada: ¡Vaya! Justo entonces, Shirley irrumpió en la escena, corriendo hacia la barandilla del barco para unirse a Nina en su asombro. Al mirar a lo lejos, ella tampoco pudo contener su estupefacción y repitió el sentimiento de Nina. ¡Vaya! Su exclamación fue interrumpida abruptamente por la voz de Doc que provenía de las sombras. Por eso siempre te digo que leas más. Si tuvieras un vocabulario más rico, no te limitarías a decir, vaya, al encontrar un espectáculo tan impresionante como este límite. Shirley le lanzó una mirada furiosa, con la voz teñida de desafío. Nina también dijo, vaya. ¿Por qué no la criticas a ella? Doc, materializándose de las sombras con un movimiento desdeñoso de la cabeza, respondió: El, vaya, de Nina viene de que cree que la palabra captura perfectamente este momento. Tú, vaya, solo refleja tu vocabulario limitado. Hay una diferencia clara entre ustedes dos. Al oír esto, las mejillas de Shirley se hincharon de indignación mientras replicaba: Yo sé muchas palabras. Es solo que el capitán y el viejo Morris siempre me restringen lo que puedo decir. Si me dieran libertad para hablar, yo. Mientras la voz de Lucretia emergía, acompañada de un baile caprichoso de recortes de papel coloridos en el aire, comenzó a revelar la naturaleza ominosa de sus alrededores. Este es el límite, solo la capa más superficial de sus innumerables características extrañas y peligrosas. Aquí el mismo tejido de la realidad comienza a deshilacharse, y las cosas que acechan dormidas en aguas más seguras despiertan con fuerza. Las máquinas se vuelven propensas a la posesión, los libros atraen entidades cada vez más malévolas, varios objetos en el barco podrían cobrar vida de manera inexplicable, y a veces, especialmente cuando intersectamos inadvertidamente con campos invisibles, estos peligros pueden intensificarse exponencialmente. Se acercó al borde de la cubierta, con los ojos fijos en la niebla distante y arremolinada, y continuó con una voz teñida de introspección y un toque de nostalgia. Por eso casi ningún explorador racional se aventura al límite para probar suerte. Aquí no se encuentra gloria ni riquezas, solo un entorno helado y extraño, y un destino lleno de peligro y horror. Los pocos locos que se atreven a pisar aquí han creado sus propias reglas extrañas de operación para sobrevivir, como prohibir ídolos o pinturas con rasgos humanos a bordo, evitar alzar la voz en la niebla, no mirar fijo a los espejos por mucho tiempo, y así sucesivamente. Mientras Lucretia, conocida como la bruja del mar, relataba las realidades ominosas y escalofriantes del límite, los ojos de Shirley,
se abrieron cada vez más en terror, y no pudo reprimir un escalofrío. Santo cielo, eso suena terrorífico. Sí, es profundamente terrorífico. Normalmente novatos en la exploración del límite como tú deberían evitar esta región, pero no te preocupes, porque esto es el Banist, y tú formas parte de la flota Banist. Respondió Lucretia, con la voz firme y calmada mientras su mirada se mantenía en el mar. Mi padre y este barco han cambiado más allá de mis recuerdos de la infancia. Si es el Banist de hoy, estoy segura de que incluso si algo real logra colarse a bordo y abre tu puerta, se disculparía cortésmente y la cerraría al irse. No había terminado de hablar cuando una voz surgió a su lado. En general, ni siquiera tienen la oportunidad de cerrar la puerta y disculparse. Lucretia se volvió y encontró a Duncan, que había llegado en silencio a la cubierta, sin que ella se diera cuenta. Acabamos de interceptar un despacho psíquico de Vanna. El buque de la Iglesia de la Tormenta, conocido como el Amarea, ha llegado a aguas cercanas y se espera que se haga presente pronto. Además, los poderosos acorazados de la Iglesia de la Muerte están en la zona, desplegando botes de exploración más pequeños para evaluar las condiciones marítimas a nuestro alrededor. Informó con un tono de gravedad. Lucretia sintió pensativa, con los ojos reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Eso es bueno saberlo. Necesitamos comprender a fondo la situación aquí. En ese sentido, la flota de la Iglesia que patrulla la frontera todo el año tiene mucha más experiencia que nosotros. Duncan emitió un zumbido de acuerdo, con pocas palabras pero una determinación clara. Comenzó a maniobrar el Banishad lentamente hacia el barco guía designado, mientras que el Britstar, habiendo emergido de su estado espectral, lo seguía a un ritmo relajado, como un escolta silencioso en las aguas siniestras. Habían pasado 10 minutos cuando el Banishad y el Britstar se acercaron al buque naufragado, avanzando con una travesía deliberada y pausada. Al aproximarse a la enigmática cortina, la niebla marina parecía espesarse, arremolinándose a su alrededor como velos fantasmales en una danza espectral. Incluso las llamas verdes que normalmente mantenían la niebla a raya en el Banishad luchaban por penetrar esta densa mortaja. Bajo la orden de Duncan, los 3 barcos detuvieron su avance cuando la niebla se volvió cada vez más impenetrable. Mantengámonos en posición hasta que nos hayamos reagrupado completamente y luego procedamos. Instruyó Duncan desde la proa del Banishad, con la mirada penetrante a través del mar cubierto de niebla. Primero, iluminemos los alrededores. Con un gesto intencional hacia el barco guía que los lideraba, chasqueó los dedos. En respuesta, las llamas verdes que envolvían el gran barco se intensificaron con nuevo vigor. El fuego espectral se expandió y se elevó, estallando en una exhibición luminosa lo suficientemente poderosa como para cortar la niebla envolvente. En un instante, un faro improvisado de llamas fantasmales se erigió desafiante en los mares brumosos de la frontera, proyectando un brillo feroz que comenzó a disipar la niebla que lo rodeaba, recuperando la visibilidad de las garras de la niebla. A la luz recién descubierta, Vanna y Morris emergieron en la cubierta, atraídos por el espectáculo. Morris, siempre curioso, se asomó por el costado, observando cómo el color del mar parecía aún más profundo dentro de la niebla densa. Las aguas azul oscuro, usualmente vivas con el pulso del océano, ahora parecían extrañamente calmadas, con solo suaves y perezosas ondulaciones perturbando su superficie. El agua se movía tan lentamente, tan espesa, que se asemejaba a una vasta extensión de grasa viscosa y detallada. Vanna, con el ceño fruncido por la preocupación, observaba el mar sospechosamente quieto. Después de un momento de reflexión, sacó un pequeño amuleto de madera, un talismán tallado del raro madera de aliento marino, de su cuello y lo lanzó a las peculiares aguas abajo. El talismán, que encarnaba la fe y la esencia protectora de la deidad de la tormenta, realizó una danza peculiar al tocar la superficie del mar. Rebotó como si hubiera chocado contra una barrera sólida,
sin causar una sola ondulación ni hundirse en las profundidades. En cambio, permaneció inmóvil sobre el mar lento y gelatinoso de varios momentos antes de absorber el tono profundo de las aguas circundantes, disolviéndose en el mar en silencio como si siempre hubiera formado parte de él. Vanna observó este evento inesperado con una mezcla de sorpresa e intriga. Sin embargo, a pesar del comportamiento extraño del mar y el amuleto, el sonido familiar y reconfortante de las olas lamiendo la orilla llegaba a sus oídos, una constante reconfortante en ese lugar aterrador. Curiosamente, parecía que la bendición de la diosa de la tormenta Gomona no solo no se veía impedida por estas condiciones anormales, sino que quizás se invocaba un poco más rápidamente de lo habitual en este mar inusual. Mientras reflexionaba sobre esto, la atención de Vanna se dirigió abruptamente al mar distante y cubierto de niebla. Al mismo tiempo que su mirada se desplazaba, un largo y claro silbido de vapor perforó la quietud de las aguas fronterizas, señalando un cambio. Una luz tenue comenzó a perforar la niebla densa y detrás de este faro, el contorno vago de un barco masivo empezó a emerger de la bruma. El sonido ambiental de las olas suaves se volvió un poco más pronunciado, y a través de esta resonancia psíquica, Vanna recibió confirmación de sus compañeros de la iglesia. Simultáneamente, el coloso emergente y sus barcos acompañantes más pequeños comenzaron a desacelerar a una distancia medida, cada uno materializándose de la niebla como espectros al amanecer. A través de la niebla serpenteante, los barcos recién llegados, junto con el Vanished y el Brit Star ya presentes, iniciaron un ritual de reconocimiento mutuo, un procedimiento crítico y continuo en los enigmáticos mares fronterizos. Esta verificación continua de identidad era esencial, porque, en la niebla densa y desorientadora de la frontera, nunca se podía estar demasiado seguro de si la figura a tu lado seguía siendo la misma entidad de un momento a otro. Es la marea de la Iglesia de la Tormenta y su flota acompañante, Informó Vanna en voz baja a Duncan, que estaba de pie pensativo en el timón. La confirmación se ha hecho a través de la resonancia psíquica. Duncan asintió con firmeza en reconocimiento. Bien, permíteles acercarse. Que entren en el área iluminada por nuestras llamas. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 706. Niebla familiar. La niebla densa e infinita envolvía el mar, susurrando secretos inquietantes mientras los barcos navegaban por las aguas cubiertas. En medio de un mar cubierto por una niebla densa y aparentemente infinita que actuaba como una mortaja sobre las aguas, la marea de la Iglesia de la Tormenta, acompañada por 2 barcos de escolta, comenzó a adentrarse en una región débilmente iluminada por el brillo etéreo de un faro de fuego espiritual. A medida que se acercaban, sus formas, inicialmente ocultas por la espesa niebla, empezaron a emerger con más claridad. Los contornos de los barcos, que habían parecido temblar y cambiar impredeciblemente debido a las cualidades peculiares del entorno del mar fronterizo, comenzaron a estabilizarse y definirse bajo la luz guía del faro. Los marineros a bordo de la marea notaron cambios aún más profundos a medida que avanzaban. Las llamas imponentes del faro, de un verde espectral, servían como un faro de orden y dirección en medio del caos. La niebla omnipresente y espesa del mar fronterizo, que usualmente cubría todo a la vista, comenzó a retroceder de manera asombrosa alrededor de la cercanía de este faro. A medida que navegaban más cerca de la luz, el sutil y desconcertante ruido de fondo y los suaves susurros murmullantes que estaban siempre presentes en la atmósfera circundante empezaron a disminuir. Esto era una experiencia sin precedentes para estos marineros, que pasaban todo el año patrullando las regiones nebulosas cerca del velo eterno. En la cubierta de proa del Vanished, Vanna fruncía ligeramente el ceño. Inclinó la cabeza,
afinando sus sentidos para captar sonidos lejanos llevados por el viento. Después de un momento, se giró y asintió hacia Duncan, transmitiendo: La comandante Sandra de la Marea envía sus saludos y respetos, y pregunta sobre nuestro próximo paso. Con un asentimiento firme, Duncan respondió: Esperaremos la llegada del Resolver y el Ndisal. Una vez que estén aquí, nos adentraremos en las partes más densas de la niebla. Sin embargo, es crucial permanecer dentro del área iluminada por el faro de llamas para mayor seguridad. Vanna transmitió rápidamente las órdenes de Duncan a sus compañeros de la iglesia. Mientras tanto, Duncan se intrigó por el método de comunicación psíquica de Vanna. Ella estaba extendiendo silenciosamente sus mensajes a los creyentes de la tormenta a través de una mezcla de meditación y oración. Observándola con curiosidad, por un momento, ¿Crees que deberíamos instalar una radio en el Banist? Si tu intención es usarla en aguas más seguras, entonces estaría bien. Pero emplearla en esta región fronteriza, no te lo recomendaría. respondió Vanna con sinceridad. Aquí en el mar fronterizo, las máquinas tienden a corromperse con facilidad. Solo dispositivos como los núcleos de vapor, que están fuertemente protegidos, pueden operar de manera confiable. Pero las radios, en particular, son muy susceptibles a problemas. Las radios tienden a captar voces de fuentes no identificadas cuando se encienden. Dijo Retia. Estas voces pueden contaminar la mente y algunas entidades desconocidas podrían usar la radio como un conducto para infiltrarse en el mundo real, corrompiendo sutilmente los dispositivos que no están protegidos por vapor. Por eso los barcos suelen desactivar sus radios e incluso sus sistemas de comunicación internos al navegar por el mar fronterizo. ¿Entidades pueden infiltrarse en el mundo real a través de una radio? Duncan levantó una ceja, con una mezcla de escepticismo y fascinación en su expresión. Entonces, los barcos de patrulla que operan en esta frontera suelen depender de comunicaciones psíquicas, como la que usa Vanna. Vanna tocó reverentemente el símbolo de la diosa de la tormenta Gomona en su pecho. La resonancia psíquica no es solo un método de comunicación, es un milagro otorgado por los dioses. Al igual que nuestras máquinas protegidas por vapor, los mensajes enviados a través de la resonancia psíquica están santificados. Son menos propensos a corromperse o distorsionarse en este mar fronterizo caótico. Pero eso no garantiza una seguridad absoluta. La comunicación psíquica también puede interferirse y contaminarse. En esta niebla perpetuamente envuelta, no hay nada como la certeza o la seguridad completas. De la semi-transparencia de la cubierta, la forma débil de Agatha se materializó, su voz un susurro fantasmal en el aire. Para mí, no se siente muy diferente. Incluso en este estado, siento las bendiciones de Bartok cuando, recuerdo, y puedo oír las voces de otros hermanos y hermanas de la iglesia. Sorprendentemente, después de llegar aquí, las voces parecen incluso más claras que en mi memoria, lo cual es bastante asombroso. Aquí Agatha se refería a su memoria como su vida pasada como guardiana de la puerta. Aunque esa vida era una ilusión, sus recuerdos permanecían profundamente fieles a su identidad real, dándole gran credibilidad a sus percepciones. La idea de que esta réplica de Agatha, existiendo en una forma sombría, pudiera percibir las comunicaciones psíquicas con más claridad en el mar fronterizo que en sus recuerdos, era un concepto paradójico e intrigante para Duncan. Había asumido que esta versión replicada de Agatha, especialmente en asuntos involucrando magia divina y milagros, sería menos potente que la original dejada en Frost. Sin embargo, la realidad en este enigmático mar fronterizo parecía desafiar sus expectativas. ¿Cuál era, entonces, la verdadera naturaleza de la resonancia espiritual empleada por los sacerdotes de las 4 iglesias divinas y la esencia de las comunicaciones psíquicas que establecían? La mente de Duncan se aceleraba con estas reflexiones, pero su contemplación se interrumpió abruptamente. Ya están aquí. Anunció la figura sombría de Agatha de repente. El Resolver y el Ndisal se acercan. Desde lo profundo de la niebla, el sonido estridente de silbidos de vapor perforó el aire. 2 masivos barcos acorazados negros, con puentes imponentes. Pequeñas capillas en la popa y pesados cañones principales en la proa y los costados,
comenzaron a emerger, escoltados por 4 barcos más pequeños que se movían con las ondulaciones de la niebla. El faro de espíritu de fuego brillante del barco líder proyectaba una luz tenue sobre los buques que se acercaban. En respuesta, los 2 acorazados hicieron sonar sus silbidos una vez más, enviando una serie de señales luminosas en saludo. El comandante Polequine del Resolvet y el comandante Orlando del Trizalde extienden sus saludos y respetos. Intonó Agatha, con su forma inclinándose ligeramente hacia Duncan. Han enviado botes de exploración para inspeccionar los alrededores inmediatos y no encontraron signos de aniquiladores ni de pequeñas islas que podrían servir como bases o puestos temporales. Sin embargo, dentro del velo, los exploradores detectaron algunos ruidos extraños, lo que confirma que hay algo en esa dirección. Al escuchar el informe de Agatha, el rostro de Duncan adoptó una expresión más grave. Tomó una profunda respiración, calmando sus pensamientos y emociones. Embarquemos, pero insisto una vez más, manténganse dentro del radio iluminado por el faro de espíritu de fuego. A medida que el barco líder dañado comenzó su lenta aceleración, esta flota improvisada unida, formada por una alianza de la Iglesia de la Tormenta, la Iglesia de la Muerte y la flota desvanecida, inició su viaje hacia el velo eterno, adentrándose progresivamente en la vasta y opresiva niebla. La niebla que engullía el cielo avanzaba como una barrera impenetrable, transformándose en un punto en velos superpuestos que rodeaban la flota. La luz del sol se retiraba, sus rayos disminuyendo gradualmente hasta desaparecer. A medida que la niebla se intensificaba, una luz caótica, pero extrañamente luminosa, del cielo reemplazaba lentamente el día anterior, convirtiéndose en el ambiente predominante de esta zona marítima turbia. 30 minutos después de cruzar la frontera del velo, la niebla comenzó a acumularse de manera notable, volviéndose más densa y adoptando una consistencia viscosa, casi tangible. Se asemejaba a masas sólidas, distribuidas de forma irregular hasta donde alcanzaba la vista. Formas indefinidas parecían deslizarse a través de estas nieblas densas, como si observaran sigilosamente a la flota que se atrevía a invadir su dominio, espectadores no deseados en un mar que no los acogía. Un silencio cayó sobre la cubierta. Incluso la locuaz Shirley parecía intuir el cambio en la atmósfera y se mantuvo callada, con los ojos fijos en los racimos de niebla que bordeaban el barco, pareciendo entidades vivas con formas vagas que se movían en su interior. Esto no parece del todo el tipo de niebla que conozco. Comentó Dog en voz baja. También es diferente a lo que encontramos fuera del velo. Más allá del velo, la naturaleza de la niebla cambia a este estado, como si se borrara la frontera entre la realidad y la ilusión. La niebla omnipresente comienza a formarse en racimos, casi como si alguna fuerza inteligente la estuviera reuniendo. Comentó Lucretia, de pie en el borde de la cubierta. Extendió la mano y tocó ligeramente la niebla que fluía junto al barco, como un río en el aire. Sin embargo, estos racimos de niebla densa son huecos en su núcleo. No confíen demasiado en cualquier forma sólida que vean dentro de la niebla a menos que muestre signos definitivos de vida. De lo contrario, es mejor considerar todo una ilusión o un producto de la imaginación. ¿Es realmente seguro tocarla así? No pudo evitar intervenir Shirley, después de ver el gesto de Lucretia. La niebla se ve tan aterradora. Aunque la niebla es ciertamente peligrosa, no es algún tipo de toxina corrosiva. Si lo fuera, habríamos muerto al entrar en el velo. Respondió Lucretia, mirando a Shirley y negando con la cabeza. Con el conocimiento adecuado y el enfoque correcto, esta es una zona comparativamente segura dentro del radio de 6 millas de las aguas fronterizas. Aún así, a pesar de la precaución, muchos han encontrado su fin en esta llamada zona segura. Mientras Duncan estaba de pie junto a ellas, escuchando la conversación entre Lucretia y Shirley, permaneció en silencio, con la mirada fija en la niebla que se reunía y dispersaba, y el rostro marcado por la contemplación. Papá, ¿estás pensando en algo?
Lucretia notó el silencio de Duncan. Duncan parpadeó y después de una breve pausa, finalmente susurró. Me resulta familiar. ¿Familiar? Indagó Lucretia. Duncan humió en afirmación, con los ojos aún fijos en los racimos de niebla que cambiaban. Observaba las formas vagas dentro de la niebla. La luz tenue de arriba y las texturas peculiares que se revelaban intermitentemente entre las nubes en movimiento, con una expresión cada vez más pensativa. Capítulo 707. El fundido grueso. La flota avanzaba a un ritmo lento, envuelta en una niebla espesa y persistente, con el murmullo apagado de la niebla y las olas creando una atmósfera inquietante alrededor de los barcos. La flota avanzaba a un ritmo lento, envuelta en una niebla espesa. En esta densa bruma, los contornos tenues de los barcos eran apenas visibles entre sí, como una congregación de entidades espectrales colosales que se movían suavemente en un vasto mar de niebla. Dentro del velo eterno, la potencia de la niebla se intensificaba considerablemente en comparación con el área fuera de esta barrera mística. A medida que la flota se adentraba más en sus profundidades, la niebla envolvente se volvía cada vez más obstinada, negándose a disiparse. A pesar del feroz resplandor del faro de fuego que iluminaba toda la flota, finos tentáculos de niebla se infiltraban relentes desde los límites del mar, envolviendo cada embarcación y deslizándose por sus cubiertas. Esta niebla penetrante incluso comenzaba a colarse en las cabinas, serpenteando entre los marineros. El comandante Sandra de la Marea, una figura de presencia imponente, estaba de pie en el puente de mando. Su piel era de un tono bronceado rico y su estatura lo hacía destacar sobre los demás. Su cabello platino brillante contrastaba con el tatuaje de tormenta en su mejilla izquierda, un símbolo de su pasado ascético. Después de completar sus rigurosos votos espirituales, fue elevado, bendecido y emergió como un comandante reverenciado en la frontera. A pesar de su estatus distinguido, su ceño estaba fruncido por la preocupación mientras observaba la niebla que se acercaba con una expresión grave. ¿Cuánto hemos avanzado? Preguntó Sandra de repente, volviéndose hacia un sacerdote técnico cercano. El sacerdote, un hombre mayor con cabello plateado, y vestido con una túnica adornada con símbolos de truenos y engranajes, respondió de inmediato. Nos estamos acercando al marcador de 6 millas, solo queda 1 milla más. Nuestro avance es lento, pero estamos casi en el límite. La expresión de Sandra se oscureció aún más. 6 millas. El faro de fuego aún no se había extinguido, continuando guiando a la flota más profundo en la niebla espesa. Esto sugería que la mítica Tierra Santa que buscaban estaba aún más adentro del abismo. Sin embargo, si persistían, pronto cruzarían un cierto umbral prohibido. Más allá del punto de 6 millas se encontraba el límite absoluto del mundo conocido y civilizado. Cruzarlo significaba dejar atrás los últimos rastros de orden en el mar ilimitado, una frontera respetada incluso por santos y papas. La gran catedral de la tormenta había ordenado a la marea que cooperara plenamente con los esfuerzos de la desvanecida en esta región. Pero esta orden excluía explícitamente cruzar la frontera de 6 millas. Con el ceño fruncido, la mirada de Sandra se dirigió hacia la densa niebla que se extendía por delante. En un mar seguro, tan confinado en la frontera, ocultar una flota tan vasta sería una tarea ardua, especialmente con el faro de llamas que perforaba la niebla. Si los cultistas estaban cerca, sin duda ya habrían notado la imponente presencia de esta flota aliada. Ya sea que optaran por una confrontación directa o una emboscada sigilosa, los mares no deberían estar tan extrañamente silenciosos. Era casi como si los herejes no existieran en este reino. Una hipótesis audaz y repentina cruzó por la mente del comandante Sandra, provocándole un momento de profunda reflexión.
Estos herejes deberían haber sabido que su tapadera estaba descubierta mucho antes, especialmente después de que su embarcación de rito oscuros, el buque sacrificial, cayó en manos del capitán Duncan. Han tenido tiempo suficiente para huir de esta área. Pero la verdadera pregunta es, ¿abandonaría una congregación de herejes ferventes su llamada Tierra Santa solo por miedo? Aunque es posible que algunos deserten. La vasta experiencia de Sandra con cultistas le hacía creer que los seguidores más sealots probablemente se quedarían. Estas personas, con sus mentes impregnadas de dogmas blasfemos, recurrirían típicamente a cualquier tipo de tácticas viles y horribles, usando poderes indescriptibles para librar una batalla amarga y a muerte contra las iglesias. Aquellos completamente adoctrinados suelen estar dispuestos a dar su vida por sus distorsionadas creencias. De repente, una serie de ruidos débiles e indefinidos, similares a campanillas amortiguadas, llegaron a los oídos de Sandra. Al mismo tiempo, notó que el borde de su visión comenzaba a temblar ligeramente. Con un leve ceño fruncido, Sandra miró hacia la barandilla frente a él, donde observó colores iridiscentes formándose debajo. Dentro de estas vetas cambiantes, gotas que parecían líquido oleoso comenzaron a condensarse y luego gotearon lentamente sobre la cubierta. Tales visiones eran típicas alucinaciones y engaños que se encontraban en estos mares fronterizos, aunque considerando la profundidad actual a la que había llegado la flota, estas distorsiones leves eran sorprendentemente moderadas. Esta relativa mansedumbre probablemente se debía a la influencia protectora del masivo faro de fuego. Hagan que las capillas a bordo encendan el incienso y toquen las campanas de oración, aumenten la presión en las tuberías de vapor. Ordenó Sandra, con la mirada dirigida hacia el faro de llamas verdosas que perforaba la niebla por delante. Y asegúrense de que los otros barcos vigilen el estado mental de su tripulación. En otro lugar, el comandante Polequine del Resolved observaba su mano derecha, envuelta en un guante largo negro. La cerró en un puño y luego la abrió lentamente. Los varios ojos indefinidos que habían aparecido de manera siniestra en su palma habían desaparecido sin dejar rastro. La sacerdotisa, con sus rizos dorados oscuros enmarcando su rostro, levantó la mirada y murmuró en voz baja: El mundo que tenemos ante nosotros se está volviendo cada vez más irreal. Por ahora, nuestras mentes están claras, las alucinaciones leves e ilusiones aún pueden discernirse y superarse con el razonamiento. Un sacerdote junior que estaba junto a Polequine aseguró: La marea ha informado de experiencias similares de ilusiones, pero la contaminación allí aún es relativamente menor. Las ilusiones que desafían abiertamente la realidad no son lo más aterrador. Polequine reflexionó, sacudiendo la cabeza. Lo que realmente infunde miedo son aquellas que se mezclan a la perfección con nuestra normalidad percibida, las que parecen completamente cotidianas. Hemos avanzado profundamente en el velo, acercándonos al punto más lejano que alguien ha alcanzado antes. Comentó el sacerdote junior con cautela. Anteriormente, la Iglesia de la Tormenta solo podía penetrar 6 millas en el velo mediante una red de faros móviles y capillas temporales. Polequine permaneció en silencio, con la mirada fija a través de la portilla del puente hacia la lejana y brumosa niebla. Allí, una llama verde imponente proyectaba su luz siniestra sobre el mar, y su imagen aparecía ligeramente agrandada en su vista. Después de una breve pausa, ella rompió el silencio en voz baja, susurrando: Deberíamos ralentizar nuestro avance. Bajo el liderazgo de Duncan, el barco guía, iluminado con un brillo intenso como un faro colosal, comenzó a desacelerar y se acercó al buque conocido como el Desvanecido. En respuesta, la flota aliada que seguía esta luz guía ajustó rápidamente su curso, reformando sus filas en una escuadra más compacta. Desde su posición en la plataforma elevada en la popa del barco,
Vanna observaba los barcos que se reagrupaban en el océano. En verdad, formar una formación tan densa en estas aguas traicioneras y potencialmente infestadas de enemigos se consideraría normalmente un error táctico, algo que atraería críticas de estrategas navales experimentados. Sin embargo, en la impredecible y peligrosa extensión de este mar fronterizo, las estrategias tradicionales a menudo se desechan. Aunque la amenaza de fuego de cañones lejanos acechaba, el peligro más inmediato y real era desorientarse y perderse en la espesa niebla. Aún más ominoso eran los relatos de barcos que desaparecían en la niebla solo para regresar en una forma retorcida e irreconocible. Sin embargo, a pesar de su avance tenso y cauteloso, la flota aliada no había encontrado ningún tipo de bienvenida agresiva, ni fuego de cañones, solo un interminable acompañamiento de niebla densa. ¿Dónde se habrán metido esos herejes? Murmuró Vanna con el ceño fruncido. Detrás de ella se acercaron pasos, y pronto la voz de Duncan se unió a la conversación. ¿Cuánto crees que es probable que hayan huido todos? Si su intención era escapar, han tenido oportunidades de sobra en los últimos días. Dudo que esos fanáticos abandonen su sitio sagrado tan fácilmente, ni siquiera por ti. Seguro que hay una facción entre ellos, extremistas dispuestos a defenderlo o morir con él. Respondió Vanna, sacudiendo la cabeza. Sus creencias y acciones pueden ser abominables y dementes, pero su compromiso no se debe subestimar. Duncan se movió hacia el borde de la cubierta, su mirada barriendo el sereno mar del frontera. Según el barco guía, ya estamos cerca de su llamada Tierra Santa. Su instinto de a regresar a casa sugiere que está en esta zona, comentó el pensativo. Lo que me pregunto es cómo esos aniquiladores descubrieron y se establecieron en esta supuesta Tierra Santa. ¿Aquí solo hay aguas calmadas? ¿Acaso su fe ciega los llevó a alguna forma de guía divina? Mientras Duncan terminaba, Van abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir una palabra, un suave y rítmico golpeteo en el casco del barco interrumpió su diálogo. El sonido, como algo que deriva y choca contra el lado del desvanecido, hizo que Duncan y Vanna se miraran rápidamente con comprensión. Se apresuraron hacia el origen del ruido, asomándose por el costado. Allí, en la superficie plácida y aceitosa del mar fronterizo, yacía una forma humanoide completamente negra. Las aguas estaban inusualmente quietas y sin olas, pero este objeto misterioso parecía ser empujado por corrientes invisibles, chocando contra el casco de madera con cada ondulación. Mientras Duncan y Vanna observaban, su silueta se definía de manera inquietante. Era inconfundiblemente de forma humana. Al avistar el objeto, la mirada de Duncan se intensificó, con un destello de reconocimiento en sus facciones. Con un movimiento rápido y decidido, él hizo una señal hacia arriba. Una ráfaga de llama verdosa parpadeó brevemente, y un gigantesco pájaro esquelético, envuelto en un fuego siniestro, descendió de su percha en un mástil cercano. Se zambulló con gracia sobre la superficie del mar y, en un movimiento casi instantáneo, regresó a la cubierta, sujetando el objeto misterioso en sus garras. En poco tiempo, la tripulación del desvanecido se congregó alrededor del espectáculo. Ante ellos yacía inmóvil la figura humanoide, recuperada por el pájaro. Era una figura completamente negra, de aproximadamente 1.8 metros de altura, que solo poseía la silueta básica de una forma humana. No había rasgos faciales definidos, ni cabello, ni los detalles intrincados que distinguirían manos o pies. Parecía una escultura tosca e inacabada, como un modelo de arcilla moldeado apresuradamente por un artista. Todas las miradas se volvieron hacia Duncan, quien, después de un momento de escrutinio cercano a la figura ennegrecida, asintió lentamente con una expresión de reconocimiento sombrío. Y habló con una comprensión grave. En efecto, esta es una de las copias de las profundidades de las aguas de Frost. Es un amortal en un estado incompleto, una creación en proceso de ser moldeada por el Señor del inframundo. Capítulo 708 TOC
El suave y rítmico golpeteo resonaba a través del mar, insinuando las fuerzas inquietantes que se agitaban en las profundidades. Se sabía que los prototipos crudos primordiales prosperaban en las frías aguas de Frost. Sin embargo, habían aparecido en el mar fronterizo cerca del territorio sagrado conocido como la Tierra Santa de los Aniquiladores. Su aparición exudaba una presencia bizarra y aterradora, pero no era del todo inesperada. Esto se debía a que la entidad conocida como el Señor del Inframundo era la figura central que conectaba estos misteriosos eventos. Morris se agachó junto a la figura humanoide del prototipo crudo. Sacó una fina sonda de muestreo metálica, con movimientos precisos, la dirigió hacia el brazo de la criatura. Al hacer contacto, encontró una superficie exterior notablemente resistente, mucho más que la piel de humanos, elfos o incluso los orcos del pueblo del bosque. La piel tenía una elasticidad inusual, similar a un tipo denso y robusto de goma especial. Aplicando más fuerza, Morris logró penetrar esta resistente piel. Al girar la sonda aproximadamente a la mitad dentro del brazo del prototipo humanoide, extrajo una sustancia viscosa y lodosa de color negro. Esta familiar sustancia negra lodosa parecía inerte, sin mostrar ninguna de las actividades de retorcimiento o remodelación que había tenido antes. Shirley, que estaba cerca, se encogió y confesó su creciente inquietud. Esto me está empezando a dar náuseas. La vista de la vil sustancia negra lodosa provocó una reacción involuntaria de asco y escalofríos, recordándole las experiencias horrorosas que habían vivido en Frost. La cría de réplicas en la niebla. Los tentáculos extendidos de deidades antiguas surgiendo del mar y la lodosa viva que fluía por las tuberías y alcantarillas. Mientras tanto, Doc parecía completamente indiferente a la escena grotesca. Se acercó curiosamente al prototipo crudo humanoide, olfateándolo con interés, rodeándolo como si descubriera algún secreto, y ocasionalmente deteniéndose como si estuviera en profunda reflexión. Al ver esto, Shirley no pudo ocultar su repulsión. Dog, ¿qué estás haciendo? ¿No te parece repugnante esta cosa? Oye, no te frotes la cabeza contra ella. Observando la escena con una expresión grave, Vanna preguntó: Dog, ¿has descubierto algo? Dog respondió con un toque de incertidumbre. No es gran cosa. Es mi primer encuentro con algo así, aunque he oído al capitán hablar de ello antes. Esta cosa me recuerda un poco a casa por su olor. Recordó el momento en que encontró numerosos prototipos crudos primordiales en las profundidades marinas bajo Frost. Determinado a erradicar las amenazas latentes y prevenir la resurrección de las réplicas del antiguo dios. Había destruido el tentáculo de un antiguo dios, que actuaba como un pilar. Esta acción encendió todos prototipos crudos en esa región del océano, dejando a Duncan sin muestras que traer de esa expedición. En consecuencia, hasta ese momento, Dog nunca había tenido la oportunidad de interactuar directamente con estos réplicas semi-terminadas, generadas por el misterioso poder del Señor del Inframundo. En ese momento, Dog había detectado el aroma distintivo del mar profundo que emanaba de estos productos semi-terminados. Duncan sintió que el descubrimiento de Doge era bastante preocupante. Al notar la expresión preocupada de su padre, Lucretia le preguntó con un toque de ansiedad: ¿Sientes que algo anda mal? Con una expresión grave, Duncan reflexionó en voz alta. ¿Por qué estos prototipos crudos humanoides llevan la esencia del abismo marino? Frustrada, Lucretia cuestionó: ¿Cuál es el problema con eso? Estas criaturas nacen del poder del Señor del Inframundo. Es lógico que tengan la esencia del mar profundo. Duncan se volvió hacia ella y replicó: Según lo que sabemos, los humanos también fueron creados por el Señor del Inframundo. Entonces, ¿por qué Dog nunca ha detectado el olor de casa en los humanos? El aire se volvió pesado con el silencio mientras Lucretia se detenía,
Sus ojos se abrieron al comprender la importancia de la preocupación de su padre. Sus ojos entonces se posaron en el prototipo crudo extendido en la cubierta, cuya forma carecía de rasgos faciales y miembros definidos. Su expresión se volvió cada vez más grave. Duncan continuó, su voz cargada de contemplación. Cada raza mortal es un derivado del poder del Señor del Inframundo, y los demonios de las sombras también son creaciones del Señor del Inframundo. Si colocamos a humanos y a demonios de las sombras en extremos opuestos de un espectro, ¿dónde caen estos a prototipos crudos humanoides? ¿Están más cerca de a humanos o de a demonios de las sombras? Agregó, después de lanzar una mirada significativa a los que lo rodeaban. Recuerden, mencioné que estos a prototipos crudos a como lodo podrían ser los a productos semiterminados a de cuando el Señor del Inframundo intentó crear las razas mortales por primera vez, o quizás borradores basados en un diseño original. El tentáculo del antiguo dios en las aguas de Frost era solo un fragmento del Señor del Inframundo, capaz solo de producir estos a prototipos crudos. Pero, si evolucionaran más, ¿podrían estos a prototipos crudos a desarrollarse a humanos a reales? Lucretia, recordando los relatos previos de su padre sobre el incidente de Frost, habló lentamente, mientras sus ideas tomaban forma. Y ahora Dog percibe que estos prototipos crudos tienen la esencia del mar profundo, o en otras palabras, siente que estos prototipos se parecen a su propia especie de alguna manera. Yo nunca dije eso. Dog intervino, recostándose con una mirada de incertidumbre. Bueno, tal vez, se sienten un poco familiares. Shirley, que había estado observando en silencio, miró de Dog a Duncan, con una expresión de confusión y curiosidad. ¿De qué estamos hablando exactamente aquí? Duncan dirigió la atención de Shirley hacia el prototipo crudo en la cubierta, explicando: Estamos tratando de entender en qué punto los humanos comenzaron a diferenciarse de los demonios de las sombras, o alternativamente, en qué momento estos humanoides demonios de las sombras empezaron a transformarse en humanos. Al comprender la gravedad de la discusión, los ojos de Shirley se abrieron en asombro, y exclamó: ¡Santo cielo! Duncan se abstuvo de elaborar más. Con un leve asentimiento, se dio la vuelta y regresó a la popa del barco, donde estaba la plataforma de timón. Su proximidad al límite crítico de las 6 millas significaba que avanzar requería una vigilancia extrema. Su intención era mover ligeramente el barco, el Vanissed, hacia adelante para explorar las condiciones por delante. Sin embargo, cuando comenzó a partir, una secuencia de golpes suaves y rítmicos emanó del exterior del casco, deteniendo sus pasos y rompiendo el hilo de pensamiento de todos a bordo. Pronto, estos golpes intermitentes se volvieron más frecuentes e insistentes. Algo estaba chocando contra el casco, primero unos pocos golpes aislados, pero rápidamente escalando a un bombardeo persistente. El rostro de Vanna palideció casi al instante. Se apresuró hacia el borde de la cubierta con zancadas rápidas, escaneando el mar debajo. Decenas, posiblemente cientos, de figuras humanoides negras, similares a prototipos crudos esculpidos de lodo oscuro, estaban golpeando incesantemente el exterior del Vanissed. Flotaban en la superficie serena del mar, impulsados como por corrientes invisibles, produciendo un golpe rítmico persistente contra el casco del barco. Pero eso era lo de menos, porque a lo lejos aguardaba una vista mucho más siniestra. Delante del Vanissed, en una extensión más lejana de mar envuelta en niebla, más formas indistintas se estaban congregando lentamente. Un ejército de prototipos crudos humanoides se movía con una moción como de madera a la deriva, meciéndose y flotando en el agua, todos dirigiéndose en la misma dirección. Chocaban contra el casco del Vanissed, produciendo golpes sordos antes de rodar y cambiar de curso, continuando a la deriva hacia la popa, hacia el Brit Star. En la cubierta delantera del Resolved, la comandante Polekine, vestida con la túnica negra de la Iglesia de la Muerte y con sus rizos oscuros dorados ondeando, estaba de pie en el borde de la cubierta con el ceño fruncido. Su mirada estaba fija en el mar debajo, donde los prototipos humanoides a la deriva proyectaban una aura escalofriante.
A su lado, un clérigo junior observaba con una expresión notablemente inquieta. Comandante Polequine, ¿qué son estas entidades? Son generadas por el poder del Señor del Inframundo, probablemente a la deriva desde esa llamada Tierra Santa, y... No te preocupes por ellas. Estas entidades están muertas. Mientras evitemos el contacto directo, no representan una amenaza para nuestro buque blindado. Sí, comandante. El clérigo junior reconoció, inclinándose antes de retirarse. Sin embargo, su regreso fue rápido y frenético. Comandante. Hay más debajo del barco. ¿Debajo? Polequine, con pasos rápidos, se dirigió a las cubiertas inferiores del barco, impulsada por una sensación de urgencia. Al descender a las profundidades del Resolvet, fue inmediatamente golpeada por un ruido de golpes relentes y omnipresente. Lenaba el aire, un sonido constante e inquebrantable que parecía emanar del mismo núcleo de la base de acero del barco. Cada golpe era un sonido pesado y amortiguado, como si una multitud de objetos sólidos estuviera golpeando repetidamente el casco exterior. Esta sinfonía de impactos creaba una resonancia profunda y ominosa que llenaba la cabina, sonando casi como si una horda invisible estuviera golpeando el acero con hammers over sised. La imaginación de Polequine se desbocó, pintando imágenes vívidas e inquietantes del caos que se desplegaba fuera del Resolvet. En su mente, veía innumerables figuras indistintas, sin forma pero vagamente humanoides, rodeando el buque. Estos prototipos crudos no estaban solo en la superficie, envolvían completamente el barco, presionando desde todos lados en las profundidades turbias. Cientos de estas apariciones oscuras y lodosas parecían aferrarse desesperadamente al vientre del barco, golpeando y raspando contra él en una danza perturbadora, como si intentaran penetrar la barrera de acero resistente y arrastrar el buque intruso a su reino misterioso y sagrado. Sacudiendo estas imaginaciones escalofriantes, Polequine se centró en el presente y se dirigió al grupo de técnicos que la habían acompañado a los cuartos inferiores. Su voz era firme, teñida de preocupación. ¿Hay riesgo de que el casco se comprometa por estos impactos constantes? Con una actitud calmada pero seria, uno de los ingenieros la tranquilizó rápidamente. Por ahora, el casco debería resistir estos impactos. La fuerza que ejercen es comparable a la de troncos flotantes chocando contra el barco en el mar. Pero lo que inquieta es la persistencia de estos golpes. Desde que estas entidades no identificadas comenzaron su asalto cerca de la sala de motores, nuestros motores de vapor han producido un sonido alarmante y discordante. Es como si estuvieran funcionando desincronizados, luchando contra alguna fuerza invisible. La expresión de Polequine se endureció mientras una nueva preocupación se formaba en su mente. ¿Podría nuestra maquinaria estar bajo la influencia de alguna fuerza mística o encantamiento? El ingeniero respondió, sin descartar del todo la idea. No es exactamente un encantamiento, pero no hay duda de que la maquinaria se está comportando de manera inusual. Agradeceríamos mucho si la Iglesia pudiera enviar sacerdotes para realizar un ritual de calmante sobre la caldera de vapor y el motor diferencial. Me encargaré de que la Iglesia brinde asistencia de inmediato. Polequine le aseguró con un firme asentimiento su decisión inmediata y decisiva. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, un susurro escalofriante, apenas perceptible, pareció fundirse con los golpes relentes. Ecoando desde las profundidades oscuras y frías del barco, como si se infiltrara directamente del agua helada fuera del casco hasta el mismísimo núcleo de su ser. ¿Ustedes se convertirán en ellos, igual que nosotros? Aunque era poco más que un murmullo, las palabras le enviaron un escalofrío por la espina dorsal, ecoando los pensamientos atormentadores que acababa de intentar descartar.